Hablando de economía de la atención, ¿crees que necesitamos un cambio de modelo? El modelo actual nos está llevando a un sitio oscuro. Tú estás con las notificaciones encendidas, te llega un WhatsApp, ¿cuál es la acción natural que quieres hacer? La notificación. Exacto. Y esto es básicamente la forma de crear un hábito de consumo. Cuanto más tiempo pases, tienes que percibir mayor valor. El veneno un poco está en la dosis. Ahora, la siguiente pregunta es, los usuarios no son conscientes de lo que vale su privacidad. Pusieron un lector de iris por 50 euros y la gente iba sin saber lo que pueden hacer con esa información. ¿Es ético diseñar productos digitales? Facebook creo que este año ha facturado más de 100.000 millones. Wow. Entonces hay personas que son muy vulnerables a estas aplicaciones. Es totalmente injusto, no vas a vencer. Lo que deberíamos hacer como usuarios es pues trazar un plan. Nadie, cuando sea mayor y le pregunten, oye, ¿de qué te arrepientes más? Nadie va a decir, de no haber visto más vídeos en Instagram. Es verdad. Juanma Baro, bienvenido a Mejor que Ayer, ¿cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de temas que nos concierne, yo creo, a todo el mundo, ¿no? Al final todos somos usuarios de productos digitales. Tú eres muy experto en productos digitales. Vamos a hablar de adicción a dispositivos, a aplicaciones, qué hay detrás de esa adicción. Vamos a hablar de cómo también podemos hacernos adictos a cosas buenas, que me parece una parte mucho más optimista, ¿no? Y sobre todo, quiero que nos explique un poco tu bagaje, tu trabajo y qué haces ahora mismo. Vale, pues empezando por mi bagaje, digamos yo llevo 10 años trabajando en producto digital, que básicamente pues podríamos meter desde aplicaciones a juegos, a e-commerce, ¿no? Todo lo que sea un producto que tú interactúas a través de un entorno digital. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues yo di con una metodología que se llama Growth, que empezaban a utilizar en Silicon Valley, pues Netflix, Spotify, etcétera, que básicamente lo que hacía era aplicar el método científico a la toma de decisiones en las empresas. Uh-huh. Y esto, pues ese conocimiento lo traje a España y a partir de ahí comencé a divulgar. Y después de mucho tiempo también, pues empezaron a salir otros players, en este caso Product Hackers, que es donde trabajo. Y básicamente somos una agencia que ofrece estos servicios para empresas, es decir, cómo tomar esas decisiones de negocio utilizando pues, fundamentos científicos. Vale, si quieres, vamos a profundizar en qué es la metodología Growth y cómo se aplica el método científico a un producto digital. Pues igual que en el método científico, y aquí seguramente tú incluso vas a saber o vas a tener sutilezas que yo no, empezamos siempre con una observación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que esto pues basado en datos que pueden ser cuantitativos, es decir, más la parte numérica, o cualitativo, también de feedback de usuarios, etc. Y después, con esas observaciones, nos empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué creo que ocurre esto? ¿Por qué creo que los usuarios se comportan así? ¿Por qué creo que interactúan de esta forma? ¿Por qué siguen utilizando los productos o por qué no los utilizan? Todas esas preguntas empezamos a realizar diferentes hipótesis de por qué creemos que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces, una vez tenemos ya un conjunto de hipótesis, comenzamos a hacer experimentos. Esos experimentos, como en un entorno digital, tú puedes almacenar todos los datos, trabajarlos, calcularlos. Lo que hacemos es, una vez vemos, hacemos un test donde un grupo es el grupo de control y el otro va a ser el grupo de tratamiento, y vamos a ver el cambio en su comportamiento. Entonces, dependiendo del número de muestra y la diferencia en el comportamiento, etcétera, podemos llegar a una serie de conclusiones, que es lo que acabamos de aprender. Es decir, todo empezó con esa pregunta de por qué creo que hacen esto. La hipótesis y el experimento es qué puedo hacer yo para ver si de verdad mi hipótesis era correcta, y una vez entendemos los datos podemos determinar si acabamos de validar nuestra hipótesis o si la refutamos. Entonces, es un proceso iterativo en el que tú vas haciéndolo una y otra vez, hasta encontrar por qué las personas actúan como actúan. Vale, o sea, básicamente hacer experimentos para validar hipótesis previas que se basan en observaciones. Eso es. También conociste a Nir Eyal, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Nir es el autor famoso del libro Hooked, ¿no? Enganchados, uh-huh. que también es autor del modelo del mismo nombre, el modelo Hooked. ¿Podrías comentar un poco en qué consiste este modelo? Primero, para quien no conozca a Nir es un investigador americano que pues, escribe este libro donde desgrana uh-huh. cómo funciona nuestro cerebro a la hora de construir hábitos. Entonces, esto precisamente lo aplica a productos digitales y además pues, te cuenta muchas historias de cómo muchas empresas pueden empezar a implementarlo
Pero lo que él no sabe en este momento es cómo va a acabar eso. Porque claro, por ejemplo, Meta, ¿no? O Facebook en aquel entonces, ellos al final lo que quieren es conectar a todas las personas del mundo. Sí, es como el objetivo bonito, ¿no? Idílico. Claro, pero luego, pues eso se va a otro sitio. Entonces, este modelo de cómo consiguen hacerlo, básicamente cuenta con 4 fases. La primera fase de todas es como un trigger o un disparador externo. En este disparador externo, que normalmente son las notificaciones, eso te genera un impulso de que tienes que realizar una acción. En este caso, vamos a pensar en WhatsApp, ¿vale? Sí. Tú estás con las notificaciones encendidas, te llega un WhatsApp, ¿cuál es la acción natural que quieres hacer? Pues ver la notificación. Exacto. Y yo no sé si te acuerdas, al principio WhatsApp nunca te decía quién te había escrito. Eso fue como a los años, hubo una actualización que ya te salía el texto. ¿Por qué? Porque si tú no lo sabes, te genera mucha curiosidad. Es como, acabas de recibir un WhatsApp. Pero no sé de quién. Exacto. O esto también lo utilizaba mucho Facebook, con esta parte de explotar la curiosidad, cuando te decía, alguien te ha etiquetado en una foto. Y era ¿Alguien? ¿Quién? Claro, y era como, ¿quién me ha etiquetado y qué foto? Es casi imposible no ir a verlo, ¿no? Entonces, este disparador genera la acción. El paso 3 es la recompensa variable. En este caso, como decíamos, ¿no? Tú como no sabes muy bien qué va a ocurrir, cuando lo ves, esa parte de la recompensa variable dispara la dopamina, ¿no? Porque tú no sabes exactamente y en ese momento, hasta que lo descubres, tú estás interesado en qué va a ocurrir. Y ya cuando lo tienes, pasa al punto número 4, que es la inversión. Sí. Este concepto es que, claro, como tú o ya lo has leído o has recibido tu like o has hecho ya esa acción y has recibido, se genera una inversión en tu perfil. En el caso de, por ejemplo, Instagram es que tengas todos esos likes acumulados, que no se pierdan. En el caso de WhatsApp es que tengas el chat. Y cuando tú repites muchas veces este ciclo, lo haces una y otra vez, sí, el disparador externo ya no lo necesitas y se te genera un disparador interno, que es la necesidad de ver el móvil una y otra vez, o incluso gente que sufre lo que se llama la vibración fantasma, cuando cree que hasta le ha vibrado el móvil pensando que recibe una notificación, pero no hay nada. Ese es el disparador externo. El interno, perdón. Interesante esto, es decir, hay un momento en el que se anula la necesidad de un trigger externo y simplemente ya es cuando tenemos esa necesidad de echarnos las manos al móvil para ver Instagram, para ver qué tenemos, ¿no? Eso es. Que yo creo que muchos, si no diría la mayoría, hemos llegado ya a esa necesidad impulsiva de, a ver, voy a mirar el móvil. Sí. Cada pocos minutos. Sí, incluso de mirarlo y a los 2 segundos, ¿qué hora es? Porque es que no sabes ni qué has hecho. Qué interesante, qué interesante. Y esto es básicamente la forma de crear un hábito de consumo, que es de lo que habla Nir, ¿no? Eso es, porque al final, como decía, ¿no? El principal interés en este framework está en que la gente utilice los productos por una sencilla razón. Los productos, todo esto comienza un poco con Facebook y las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que estos productos o los utilizas de forma constante o no acabas de comprender ni cómo funcionan ni cuál es su valor. Entonces, el uso y el engagement, las interacciones, son muy importantes para que acabes utilizándolo a diario. Pero luego, pues claro, el veneno un poco está en la dosis, ¿no? Claro, digamos que cuanto más lo usas, mejor entiendes el producto, más familiarizado estás con él y más quieres usarlo. Como que lo haces más tuyo, ¿no? Eso es. Hay otro concepto con el que los creadores estamos bastante familiarizados, quizá el público no tanto, que es el tiempo de retención. ¿Con qué facilidad las aplicaciones te mantienen utilizándolas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te retienen utilizándolas? ¿Cómo maximizamos el tiempo de retención? Desde el punto de vista, vamos a pensar en un diseñador maquiavélico que quiere maximizar el tiempo que te pasas usando cualquier aplicación. No vamos a decir ninguna en concreto. Vale, pues lo primero que tendríamos que entender es cuál es la frecuencia ideal. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación deportiva, ¿no? Un fitness tracker, tú esperas que al menos lo uses a diario, ¿no? Es tu nivel de frecuencia. Si tienes una aplicación a lo mejor que es para ver contenido educativo, pues a lo mejor con una vez a la semana, ¿no? Dependiendo del programa, pues tú vas a necesitar ese nivel de frecuencia. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, vale, yo quiero que mi producto sea ya no solo diario, horario, como puede ser a lo mejor un Instagram o un TikTok, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que implementar es el framework que acabamos de hablar, de Hooked, de cómo genero esos disparadores externos. Y lo siguiente que vamos a tener que pensar es
¿cómo hago para que el valor, cuanto más tiempo pases, tienes que percibir mayor valor dentro? Entonces, aquí entra, por ejemplo, la parte de la personalización, ¿no? Que por eso muchos de estos productos al final lo que hacen es nutrirse de tus datos para generarte una experiencia personalizada para ti, porque cuanto más lo usas, más personalizado es y más interesante, o más pierdes el tiempo también, es lo que vas a encontrar. Entonces, por un lado la personalización y por el otro este modelo serían como los básicos. Y lo último, probablemente lo que no todos los productos a lo mejor pueden hacerlo, sería la parte de gamificación, ¿no? De cómo introducimos componentes que están mucho basados en cómo lo utilizan los videojuegos para generar constantemente dopamina. Y además el tema de la personalización es algo que, bueno, nosotros hemos vivido desde el nacimiento de YouTube hasta ahora. Ha mejorado muchísimo, es decir, ha mejorado en pocos años una barbaridad, al menos en mi percepción. Pues antes sí, había cierta recomendación de, bueno, si te gustaba el deporte, pues temática deportiva, pero ahora es con una granularidad brutal vaya, que prácticamente te leen la mente los algoritmos, ¿no? Después hablaremos de algoritmos. Entonces, bueno, parece que es un mecanismo que se va refinando cada vez más. Tiene la parte buena de que probablemente lo que veas te va a interesar y la parte mala de que te vas a quedar ahí en un agujero negro totalmente absorto durante horas muchas veces, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias. Hablando de economía de la atención, ¿crees que necesitamos un cambio de modelo en el que el producto no sea gratuito y, digamos, paguemos con nuestra atención? Creo que es el cambio que no sé si todavía está por venir, yo lo deseo con todas mis fuerzas que ocurra, pero el modelo actual nos está llevando a un sitio oscuro, desde mi punto de vista. A mí me gustó mucho una entrevista que hiciste con... ahora no recuerdo el nombre, pero que él decía... Mark Masip, ¿puede ser? Sí, Mark Masip. Adicto a tecnología. Sí, sí, que decía que pues las aplicaciones o la adicción al móvil o el móvil era como la heroína, ¿no? del siglo XXI. Del siglo XXI, decía esa frase. Eso me gustó mucho. Y realmente está llevando unas consecuencias probablemente más profundas de lo que creamos, ¿no? Porque la atención, por ejemplo, está llegando a unos límites que todo el mundo tiene falta de atención y cuesta concentrarse. Y eso te lleva también a sociedades menos innovadoras, porque normalmente cuando te concentras en algo es cuando consigues algo, una mayor pérdida de la consideración hacia el esfuerzo. Entonces creo que nos están llevando a cosas que son muy difíciles de medir, pero que son oscuras. Y todo esto yo creo que empieza un poco por el modelo de monetización, porque hay que entender por qué Instagram o por qué TikTok quiere que estés ahí. Porque su modelo está en obtener datos de ti cuantos más mejor para poner en tu pantalla un anuncio con el que tenga mayor capacidad de monetización. Entonces, cuanto más tiempo estés, más anuncios vas a ver. Y claro, ¿por qué necesita que veas tantos anuncios? Porque es su única forma de monetizar. Y aquí también ocurre que, claro, los usuarios no son conscientes de lo que vale su privacidad. Por ejemplo, si yo te digo, oye, te doy 100 euros a cambio de que me rellenes este formulario. Ok, ¿no? Hace poco se hizo un experimento, los de OpenAI, que pusieron un lector de iris por 50 euros y la gente iba y por 50 euros se dejaba leer el iris sin saber lo que pueden hacer con esa información. Entonces, claro, cuando tú no sabes lo que vale tu nivel de privacidad, tampoco puedes ponerle un precio a las aplicaciones, ¿no? Instagram lo intentó hace poco, 12 euros al mes. Nadie lo compra, porque nadie valora realmente o nadie comprende lo que se hacen con tus datos. Entonces, para mí es como un círculo que comienza con esa falta de educación sobre qué ocurre con tus datos, cómo los monetizan y cuánto dinero sacan. Porque Facebook creo que este año ha facturado más de 100.000 millones. Wow. Y si tiene, en la Tierra hay 7.000 millones y creo que tiene 3.000 millones de usuarios, ¿cuánto dinero saca de cada uno de nosotros? Pues eso es lo que vale nuestra privacidad. Claro, yo creo que al principio estábamos todos muy concienciados con el tema de los datos, la privacidad, el no consentir cookies, tal y cual, pero yo creo que hemos ido rebajando nuestras defensas poco a poco por el avasallamiento ya al final de aplicaciones y de saturación de esos inputs y ya como que nos da un poco más igual, pero claro, es que hacen dinero con esos datos, ¿no? Realmente. Y además también que se están poniendo soluciones que no tienen sentido, porque, por ejemplo, ¿quién se lee las cookies? Nadie.
Pero es que salió hace poco un estudio que si alguien tuviera que leerse todas las cookies que ve a lo largo de un año, el impacto del tiempo que inviertes ahí sería como una reducción del 8% del Producto Interior Bruto de un país por, claro, la falta de productividad por leer todas las cookies. Es que no tiene sentido las soluciones que ponen tampoco. Sí, totalmente. Bueno, pues no sé si el futuro va por utilizar Instagram pagando. Repito, lo dudo por lo que tú has dicho, ¿no? Porque la gente todavía no termina de valorar lo que es el que su atención sea el elemento monetizable. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, YouTube tiene el YouTube Premium, que quien quiera lo paga, no sé cuánto es la membresía, no sé si son 5 o 10 euros, no lo sé. Y no ve anuncios, ¿no? Y hay gente que lo tiene y demás, pero bueno, sigue siendo un pequeño porcentaje porque la gente no ve el plus de pagar 5 euros para ver algo que puede ver gratis simplemente utilizando 30 segundos por vídeo de su tiempo para ver un anuncio, ¿no? Y ya quiero que te mojes. ¿Es ético diseñar productos digitales que maximicen el tiempo de retención, que maximicen el tiempo que pasa el usuario enganchado, sabiendo que eso es tiempo que el usuario no está dedicando a cuidar su salud, a estar con su hijo, a estar con su mujer, con su marido, a estar con sus padres o a estar en la naturaleza? Es una buenísima pregunta que creo que todo el mundo debería hacerse, ¿no? De, oye, si yo estoy poniendo el tiempo aquí, ¿de dónde lo estoy quitando? Pero la línea de la ética es difícil. Es decir, yo, por ejemplo, tengo muy claro qué productos no son éticos. Por ejemplo, ahora hay aplicaciones de inteligencia artificial que dices, no, pon aquí a las chicas de tu clase o a los chicos de tu clase que los desnudo con inteligencia artificial. Eso no tengo ningún tipo de duda, eso no es ético, ¿vale? Independientemente de eso lo tengo claro. Igual que luego hay otra serie de productos que sí tengo claro que son éticos. Aquí tengo dudas, porque es cierto que yo no uso redes sociales, o lo que las uso como con un uso bastante medido, porque yo sé cómo funciona esto, ¿no? Entonces, nunca he tenido notificaciones para que no me haga el trigger externo. Pero claro, no todo el mundo tiene ni esa educación o ese conocimiento, ni esas defensas. Entonces, para mí la pregunta no es tanto si es ético o no, porque aquí, es decir, aquí hay profesionales que son contratados creyendo que van a hacer una buena función en la humanidad, ¿no? Y es decir, oye, pues si yo utilizo Instagram, realmente yo lo que quiero es entretener a las personas, o es que quiero llevarles esa información, o quiero conectar, o quiero que cualquier persona pueda contar al mundo, por ejemplo, como haces tú, ¿no? Gracias a una plataforma como YouTube. Sí, educar. Exacto. Entonces, si a alguien el consumo que realiza se le va de madre y está completamente absorto todo el día viendo vídeos de YouTube, incluso aunque sean divulgativos. Es decir, es que lo que tú decías, ¿no? ¿Qué tiempo estás desplazando? Es que a lo mejor tampoco te hace falta estudiar 10 horas diarias y no atender a nadie más y la familia al final. Sí, estás solo, pero estás con YouTube, ¿no? Entonces, más allá que la pregunta que sea ética, para mí es ¿qué deberían tener los productos para no solamente centrarse en el grupo de personas que sí que obtiene el objetivo que tú esperas, ¿no? Yo como diseñador de productos, yo espero que las personas consigan sus objetivos, pero pocos se centran en, oye, ¿qué está pasando con todos aquellos a los que estamos haciendo daño? Claro. Es para mí un poco el segmento sin cubrir, ¿no? Y yo creo que aquí es donde deberían invertir las aplicaciones y tener un plan para mitigar esto, que es que estamos viendo que está siendo algo bastante grave. Claro, claro. Evidentemente siempre habrá un grupo de población que tenga un buen manejo, un buen uso y un uso provechoso de esta maravillosa tecnología, ¿no? Pero, como tú dices, hay otro gran grupo que tiene unas consecuencias terribles, no, ya de adicción en el extremo, pero ni siquiera hay que llegar al extremo para ver consecuencias negativas, ¿no? Y creo que no se puede apelar solo a la responsabilidad individual, porque, bueno, esto realmente existen muchos paralelismos con otras sustancias, con el alcohol, con el juego, con otras drogas, ¿no? No podemos dejarlo todo en manos del individuo cuando el producto es tan adictivo. Pasa lo mismo con los ultraprocesados, ¿no? Es decir, vale, que sí, que tú tienes que saber que un ultraprocesado no es sano, que no puedes abusar de ellos, que tienes que controlarte, pero si controlarte es muy difícil por las características del ultraprocesado,
no se puede dejar toda la responsabilidad individual, y más aún cuando sabemos que hay personas que tienen más capacidad de autocontrol determinada por su genética y ambiente, hay otras personas que tienen mucha menos. Entonces hay personas que son muy vulnerables a estas aplicaciones. De alguna forma, pues como tú dices, ni prohibir, o sea, prohibir no creo que sea ningún tipo de cosa buena en general, pero sí que atender, ¿no? Oye, aquí hay elementos de aplicaciones, que de hecho ahora hablaremos del scroll infinito y demás que se quiere prohibir. Hay elementos que son problemáticos, que son adictivos. Vamos a revisarlos, ¿no? Vamos a poner ese punto de ética, que además yo creo que le daría mucho valor a las empresas, ¿no? Y mucha, pues, autoridad. Y, Sí. y aquí sí que me gustaría también añadir, ¿no? Y es los incentivos. Hay un concepto que se llama incentivos perversos, ¿no? Que es cuando tú estás incentivando algo que crees que va a ser bueno y luego resulta que no. Entonces, claro, si ponemos toda la responsabilidad en el individuo, como dices, no tendría sentido, porque además es una lucha injusta. Estamos hablando de probablemente los mejores diseñadores de software del mundo que están en Silicon Valley, las mejores mentes que están entrenadas, que hacen procesos de selección brutales, que están todos los días trabajando con eso, contra un chaval o una chavala de 14 años. Es totalmente injusto, no vas a vencer. Pero poner solo la responsabilidad, por ejemplo, en el diseñador o en las empresas también es complicado porque, claro, muchas empresas tienen inversores detrás a los que se deben y tienen que encontrar resultados financieros que los tienen que dar, porque es que si no, también van a empezar a despedir. Entonces, realmente, ante este escenario, ¿no? Cuando algo, lo que está ocurriendo es que no lo puedes controlar, aquí yo es donde creo que sí que debería haber algún tipo de regulación o, por ejemplo, sí, igual que está lo de las cookies, ¿no? Que han obligado a todas las webs del mundo a introducir algo sin sentido, que nadie se lee y que lo único que estás deseando es darle a aceptar. ¿Por qué no se crean cosas más sencillas? Como, por ejemplo, hay una aplicación que cuando tú vas a abrir, por ejemplo, Instagram o las redes sociales que selecciones, te sale un mensaje que dura 5 segundos y lo tienes que leer. Y el mensaje dice: ¿vas a usar Instagram para algo? OneSec, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Vas a utilizarlo para algo o simplemente te has dejado llevar? Pues mira, una forma de crear conciencia en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo más en ese tipo de soluciones que no decirle a las empresas, no, empresa tiene, claro, el mercado se autorregula. No, el mercado se autorregula cuando la oferta y la demanda tienen un equilibrio. Cuando es totalmente asimétrico, no existe. Sí. Y sobre todo cuando ya vemos consecuencias, ¿no? De una población ya casi medio zombie en muchas ocasiones enganchada a las pantallas. Totalmente. Y ya no hablemos de en edades tempranas, ¿no? De niños de año y medio enganchados a las pantallas, que eso ya es verdad que ahí sí la responsabilidad está en los padres, pero que tiene consecuencias y que la estamos viendo y que hemos tenido que esperar a verlas para empezar a pensar que necesitamos cierta regulación, ¿vale? Porque no simplemente con nuestro autocontrol y capacidad de decir no voy a usarlo, no estamos llegando ahí. ¿Y cómo podemos aumentar otra cosa que también interesa mucho a creadores de contenido y también a diseñadores? El engagement, el que interactúes, participes, hagas uso de las funciones. Sobre el engagement, digamos, para comprenderlo, ¿no? Al final es el número de interacciones que tiene una persona dentro de la frecuencia de uso que habíamos estimado antes, ¿no? Pues en el fitness tracker que habíamos puesto de ejemplo, pues cuántas veces lo utilizas, o en YouTube, cuántas interacciones, incluso ya sea con otras personas o con los creadores, ¿no? Es decir, cuántas veces estás interactuando con los productos. Entonces, normalmente, para potenciar ese engagement, depende mucho del modelo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un YouTube, tú al final lo que buscas son efectos de red, en el que si yo comento algo, esa otra persona tiene que verlo, entonces me tienes que facilitar que yo pueda contestarle a la otra persona, y así se va creando un efecto de red, porque ya cuando llega el segundo y ve que ya hay 2 comentarios, te cuesta menos interactuar. Y luego también, desde el punto de vista del creador de contenido, pues digamos, hay como 4 conceptos que se suelen utilizar, que uno sería la emoción, ¿no? Es decir, tú al final lo que tienes que, por ejemplo, si quieres poner un vídeo, la emoción sería algo como lo más fuerte que me ha pasado esta semana, ¿no? Es como, vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Luego, además, tienes que generar como una parte de sensacionalismo, ¿no? De tratar de exagerar un poco, de... Clickbait, ¿no? Sí, pero incluso el clickbait es súper interesante porque, digamos, si tú tienes un clickbait
pero luego el contenido es de valor, el engagement sí se genera. Claro, es que el clickbait funciona. Hay un vídeo muy bueno que tenía millones y millones de reproducciones de Veritasium que decía, el título era el clickbait funciona. Exacto. Algo así. Sí. Y explicaba el por qué funcionaba. Sí. Pues entonces, para generar engagement tienes que tener como esos 4 puntos, ¿no? Que es generar emoción, generar identidad. Por ejemplo, imagínate, solo los que me siguen desde el primer día entenderán este vídeo. Sí, claro. Es como, ¿Cuántas veces se escucha eso? Sí. Claro, es identidad, ¿no? O solo los que comenten, ¿no? Y luego siempre pues potenciar también la parte de la acción, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber siempre desde el software, desde el diseño del software, es lo que tiene que permitir que tú puedas tanto compartir, como comentar, como conectar y generar como esos efectos de red y colaboración. Vale. ¿Tienes conocimiento de cómo funcionan la mayoría de algoritmos o si hay algunas características comunes a todos ellos o si cada uno es muy diferente? Hablo de los algoritmos de los 4 grandes, Instagram, Facebook, Meta, YouTube y TikTok. No así en detalle, es decir, no te podría desgranar porque además es algo que van actualizando dependiendo de las funcionalidades que tienen. E incluso cada una de las funcionalidades tiene algoritmos distintos. Por ejemplo, en Instagram no es lo mismo que tú veas tu feed a que estés en Reels. Vale, Reels funciona aparte que tu feed. Eso es. Cada uno tiene sus normas. ¿Por qué? Porque digamos, incluso internamente, luego cada equipo se encarga de una funcionalidad. Entonces, tú sí que puedes tener diferentes algoritmos, pero es que incluso a día de hoy hubo una conversación entre dos ingenieros de software que decían, si a mí me preguntas cómo funciona el algoritmo, te diré que ni yo lo sé, y eso que es el que más manda, porque la inteligencia artificial es quien se encarga de diseñarlo. Al final es un sistema que es capaz de generar la máxima optimización posible y es como una caja negra, es decir, ni siquiera Google te va a decir cómo funciona porque eso está ya creado por máquinas. Wow. Un poco Matrix eso, ¿no? Sí, pero es así. Esas son cajas negras que tú sí que le pones como unas directrices, ¿no? Tú le dices cuáles son los inputs con lo que quieres que funcione y cuál es tu output. Entonces, tú lo que le vas a decir a TikTok, por ejemplo, es yo quiero que mi output sea el número de vídeos que veas. Aunque no lo reproduzcas, simplemente por decir algo, ¿eh? O a lo mejor dicen, no, yo quiero que el output sea el tiempo de uso que estás o la de veces que entras. Claro, dependiendo del output que tú le des y los diferentes inputs, muestran una cosa u otra. Y el algoritmo también va a funcionar de una forma, se va a optimizar para ello. Entonces, al final cuanto más lo va detectando, más se configura. Así que realmente los algoritmos ya casi todos funcionan con inteligencia artificial. Wow. Pues, si te parece, te quiero pedir tu opinión sobre lo más, no sé si decir lo más distintivo, lo más potente o lo más característico de estas grandes tecnológicas que te he mencionado, ¿no? Porque las conoces bastante bien. Empezando, si quieres, por Instagram, que usamos todo a diario. Con lo más distintivo te refieres en cuanto a... ¿Por qué han triunfado y en qué se diferencian del resto? O sea, si tienes que darle una personalidad a cada una, ¿cómo sería? Empiezo con TikTok, que creo que es más fácil. Empecemos con TikTok. Creo que TikTok es estilo como la fast fashion, ¿no? Como fast view o visualizaciones rápidas. Todo es como viral, ¿no? Aquí hay un sesgo que se llama el sesgo Bounty Hunter, donde tú vas tratando de encontrar contenido valioso. Esto, por ejemplo, no aplica a TikTok. Y a Instagram sí, ¿no? En Instagram realmente tú lo que estás haciendo es ver un montón de contenido que no me gusta, hasta que uno te gusta. ¡Ay! Entonces te da esa sensación de lo he encontrado. En cambio TikTok no. TikTok para mí, si lo tuviera que describir, es pérdida de tiempo. Sinceramente, yo nunca lo he usado. Bueno, lo usé al principio por un tema profesional para verlo, pero es que se me hacía demasiado pesado. Pero para mí TikTok es consumo rápido que es que no te da tiempo a asimilar nada. Ni siquiera eres capaz de saber si lo que ves es verdad, si es cierto. Creo que genera mucha desinformación. Creo que también han salido muchas voces criticando pues cómo luego las realidades de muchas personas cambian, porque claro, ven cosas que no te da tiempo a procesar, ¿no? Entonces es como velocidad. Y creo que ha sido su parte del éxito, ¿no? Un algoritmo súper personalizado, además es un algoritmo muy, muy personalizado para que pierdas el mayor tiempo posible ahí dentro. Instagram creo que ha ido cambiando, ¿no? Porque Instagram comenzó siendo algo en el que tú podías conectarte o comunicarte con tus amigos y ahora, por ejemplo, quiere intentar
que la gente colabore entre ella. Ahora, por ejemplo, han sacado la última funcionalidad que tú estás en Reels y te aparece siempre abajo ya lo que están comentando, ¿no? Sí, lo he visto. Entonces, para mí un poco lo que intentan es eso, ¿no? Que de verdad se genere comunidad entre las personas, que sea como un foro de debate, ¿no? A lo mejor, no sé si intentan cubrir un hueco que Twitter, desde que está Elon Musk, ha ido perdiendo, no lo sé. Luego YouTube, yo es que YouTube lo veo una red social muy sana. Sí, yo creo que es la más sana y no es porque sea mi niña pequeña dentro de las redes sociales, pero sí que creo que es la más sana. Por muchos motivos siempre digo, ahora te dejo a ti, pero siempre digo que es la única red social que me permite dar un mensaje matizado y coherente y responsable dentro del ámbito de la salud. Eso es muy importante. Y hombre, tiene sus partes negativas y también puede generar adicción, evidentemente, pero dentro de las que hay sí que la veo la más sana. Sí, yo también y por un hecho, ¿no? Es la atención, la capacidad de atención es salud también. Y tener una muy buena capacidad de atención, yo creo que en unos años se va a convertir en casi uno de los superpoderes de los profesionales, de tener capacidad de foco para sacar trabajo adelante, para concentrarse, para estudiar. YouTube eso al menos lo potencia. Es cierto que luego se han intentado meter ahí los shorts, que sí. No sé qué tal están. No han terminado de cuajar. Es que eso es una pregunta que me he hecho mucho. ¿Por qué los shorts no han cuajado en YouTube cuando los Reels ya han empezado a cuajar en Instagram? Y en TikTok, evidentemente, es su formato, ¿no? Pues parece que el consumidor de TikTok le gusta el contenido largo. De YouTube. Eso, de YouTube, perdón. Sí, yo también opino lo mismo, ¿no? Creo que ellos se subieron al carro quizá del short como diciendo, si todos lo hacen y me equivoco, pues no es mi culpa, ¿no? Lo están haciendo todos. Pero va un poco en contra de lo que yo espero de YouTube, ¿no? Yo, por ejemplo, no consumo nada de short, yo todo lo veo y claro, a mí me gusta YouTube por eso, ¿no? Por la profundidad que pueden tener los contenidos. Entonces, ya solo por eso ya me parece sano, ¿no? Porque en el otro lado del espectro tendríamos a TikTok, que es súper rápido. Luego tendríamos Instagram, que es comunidad, y luego tendríamos YouTube, que para mí es atención, ¿no? Sería como los 3 adjetivos que quizá definiría a cada red social. Nos hacemos entonces una idea y ya sabemos cuál es la favorita aquí, no porque estemos aquí y los espectadores también. Hace poco leía una noticia, no me acuerdo en qué diario digital, de que querían prohibir el scroll infinito. Si quieres, define qué es el scroll infinito en las aplicaciones y por qué es problemático. Pues mira, el scroll infinito comienza, o quien lo pone muy de moda fue Pinterest, en el que cuando tú llegas abajo del todo, que no sé si os acordáis antes, tú estabas navegando y siempre te salía abajo un número de paginación, ¿no? Y ahora tienes 20 búsquedas o 20 resultados, siguiente página. Entonces el scroll infinito directamente fue quitar todas las páginas y que cuando tú vas haciendo scroll se va recargando nuevo contenido, que ahora además se recarga en real time. Entonces, la pregunta era sobre la prohibición, ¿no? Sí, que por qué es perjudicial, por qué puede ser un problema. Vale, pues puede ser un problema porque, claro, no tienes una noción del tiempo ni tienes una noción de la cantidad de consumo que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú estás leyendo tu libro, tú sabes que 15 páginas son 15 páginas, o muchas veces tú hasta dónde lees. Al capítulo, ¿no? Al capítulo, claro. Si no terminaras nunca el capítulo, o una de dos, evidentemente, hay que dormir, ¿no? Y que leer cuesta más trabajo que... Pero normalmente al final sería como, ¿dónde lo dejo? ¿En qué punto paro? No lo sabes. No sabes dónde parar porque nadie te está guiando. Y una de las principales consideraciones que tienen que hacer el diseño de los productos es guiar al usuario a que realice esas acciones. Entonces, con el scroll infinito que estás haciendo, justamente lo contrario. Esto es como los casinos, ¿no? Que te quitan la luz del día, están todos encerrados, no hay relojes por ningún sitio, todo es oscuro. ¿Para qué? Para que pierdas la noción del tiempo, no sabes qué hora es, no sabes si hay sol, no sabes si es de día, si es de noche, no sabes nada. Lo único que sabes es que estás ahí y que vas a jugar. Entonces, el scroll infinito es lo mismo que hacen en los casinos. Entonces, claro, eso genera más adicción. Vale. No sé si llegarán a prohibirlo, legislarlo o qué, pero bueno, estaban en ello. ¿Y el diseño de interfaz? ¿Cómo podemos utilizar el diseño de interfaz en las aplicaciones para conducir el comportamiento de un individuo? Aquí hay 2 vertientes, ¿no? Vamos a hablar primero de las malas, ¿no? Que se llaman dark patterns, que son patrones oscuros en el que tú configuras para obtener un fin que el usuario realmente no quiere. El usuario querría hacer otra cosa, pero tú le estás obligando a que haga esto. Pero esos patrones
se hacen a voluntad. Sí, No es sí, una sí. casualidad de que haya surgido un No. patrón y que por casualidad el usuario haga ahora. Se hace con total voluntad de vamos a generar dark patterns aquí para confundir al usuario. Por ejemplo, donde más se utiliza esto son en las apps. Las aplicaciones, en cuanto te las instalas y tú estás en el primer... Ah, sí, continuar, y te has suscrito. Y hay muchísima gente que está suscrita a aplicaciones y lo paga mensual, pero como cuando te llega la factura no te dice, no, la suscripción de este juego, no, te pone Apple. Y la gente piensa que es la nube. Ah, estoy pagando iCloud. 9 euros de iCloud. Y es un servicio al que se ha suscrito sin darse cuenta. Y sé de buena mano de algunas aplicaciones que casi el 15% de todos sus ingresos es de gente que nunca lo usa porque simplemente se suscribió sin querer y no se da cuenta. Y no se da cuenta de que está suscrita. Pues eso es un dark pattern para optimizar los ingresos. Pero también hay otros, por ejemplo, intenta darte de baja en Amazon. Un coñazo, perdón por la expresión, pero es difícil y tedioso y te va a salir 1000 pestañas diciendo para Sí. que no te... Y ya no solo eso, sino incluso el hecho de encontrarlo, ¿no? Vas al menú donde voy y ahora, claro, es todo un laberinto para que no te des de baja. Pues eso es diseño con patrones oscuros para llevarlos donde no es. O, por ejemplo, a veces los botones que parece que el sí está en rojo y el no está en verde, ¿no? Y es como, a ver. Sí, ahora para darte de alta y crear una cuenta, lo más fácil del mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese sería un tipo de diseño que aquí también es cierto que hay muchas voces que cuando detectan estos patrones en algunas de las aplicaciones lo suelen denunciar. Sobre todo en LinkedIn. Por ejemplo, yo me muevo mucho en LinkedIn, ¿no? Que es donde tratamos todo esto, y aquí mucha gente denuncia de, por ejemplo, un banco que acaba de sacar esto, ¿qué tal? Para no apuntarte, para invertir en algún fondo de ellos. Y es como, oye, que un banco con el poder que tiene, con lo de clientes que tiene, estén utilizando un patrón de este tipo para que inviertan en fondos. La gente suele denunciar esto, pero claro, hay muchos otros productos que no los ves. Y luego, por otro lado, tenemos como el lado bueno, ¿no? Que sería el behavioral design, donde es cierto que tú quieres conducir a alguien a que haga algo, pero que ese algo lo lleve a donde esa persona quiere. Y te pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos con un cliente que es de reciclaje, ¿vale? Y claro, nosotros empezamos a crear unos patrones de diseño para facilitar a que la gente recicle. Entonces, claro, sí, estamos con ese behavioral design, ¿no? El diseño para influir en el comportamiento de usuarios, y lo que hacíamos era que de una forma muy sencilla la persona, para ir haciendo la activación, estaba como gamificada y tenías pues que hacer tu primer reciclaje de forma ficticia para luego repetirlo. Entonces, claro, al final acabamos haciendo que mucha gente reciclara. Bueno, Algo bueno. sí, es algo bueno, pero y también para deporte, ¿no? Hay muchos que están gamificados, pero fíjate qué curioso que también hay una aplicación de estas de pasos, que te cuenta pasos, que se ve que tiene un montón de gente lesionada porque estaba tan gamificada. Venga, que si subes 30 escalones más llegas... Y la gente salía de casa, venga, 30 escalones más, y gente lesionándose por las propias dinámicas. Sí, o sea que una gamificación muy bien hecha puede generar mucha adicción. Sí. ¿No? Vale. Y también se puede usar para cosas buenas. Había una empresa que me dijiste que gamificaba para que los chavales estudiasen matemáticas. Sí. Cuenta ese caso. Sí, pues la aplicación es InnovaMath y es una aplicación para aprender matemáticas. ¿Qué ocurre? Que tiene pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Desde la generación de hábitos, engagement, interacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que los chavales que están en primaria, secundaria, que lo utilizan, están enganchados a hacer matemáticas. Y fíjate que y aquí es donde me toca la moral, ¿no? Decir, oye, está TikTok, que está generando todo esto, y no se habla de prohibirlo. Y hay chavales de 10 años enganchados a las matemáticas y ya está la gente pensando que si se la van a prohibir en el cole. ¿Quieren prohibir esa aplicación? Se ha hablado, Sí, ¿no? se ha hablado. Pero solamente el hecho de que se hable ya casi que me molesta, ¿no? De decir, ¿será que no hay otras aplicaciones mucho más dañinas en este momento? Claro. Sí. Bueno, pues es interesante y también abre la puerta. Se puede utilizar esto para hacer cosas más productivas. Sí. Con un retorno mayor en lo personal, ¿no? Ya sea aprender una habilidad, una materia, leer más, no lo sé. Y además también hay un círculo casi vicioso, ¿no? En el sentido que si cada vez tenemos menos atención, cada vez requieres de más gamificación y de más técnicas de este tipo,
para atraer la atención, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, ahora leer un libro, para mucha gente es como... Difícil, sí. Leer un libro, madre mía. Pues a lo mejor empiezan a sacar formas de leer libros que sean como con mucho más engage. No lo sé, ¿no? Mira, creo que estaría guay Sí, pensarlo. buena idea para emprender. A lo mejor, claro, ¿y qué ocurre? Que nuevamente vas a seguir debilitando tu capacidad de atención y si eso sigue, sí, leerán libros de otra forma, pero claro, cada vez vas a necesitar que sea todo como más fácil, más rápido, más corto. Sí, eso es problemático. Han habido varias polémicas grandes, ¿no? En el mundo de las redes sociales. Me vienen a la mente dos. La primera, cuando querían prohibir TikTok, ¿no? Que creo que es por un problema de datos, ahora si quieres nos cuenta. Y otra cuando Mark Zuckerberg tuvo que pedir en el Congreso perdón de forma pública a las familias de los afectados por Facebook. Cuéntanos un poco, primero, por qué querían prohibir TikTok y lo segundo también. Vale, pues TikTok lo quieren prohibir básicamente porque pertenece al grupo ByteDance, que es chino. Entonces, como está en casi todos los teléfonos del mundo, estaba creciendo muy rápido, al final y que no sé si es verdad o no, lo que decían es que si tú, por ejemplo, tienes el TikTok instalado, pueden llegar a robarte todos los datos que tengas ahí dentro. Y esos datos, como la empresa es china y en principio China, si le pide a una aplicación, dame todos tus datos, se lo tienen que dar. Claro, el gobierno americano era como, esto es un tema de seguridad nacional. Y sí que se prohibió, pero solamente para los funcionarios. Es decir, los funcionarios no pueden usar TikTok en sus móviles oficiales. Pero en Estados Unidos. En Estados Unidos. A día de hoy, ¿no? A día de hoy. Hostia, no sabía eso. Sí. Se prohibió por un tema de seguridad nacional. Entonces, lo otro al final creo que tuvieron que hacer como una subdivisión de dónde se guardaban los datos en los servidores para poder salir del embrollo. No recuerdo cómo terminó, pero era un tema relacionado sobre todo con la privacidad y los datos. No tanto por la parte de la adicción, porque es que hay otras muchas que también lo hacen. Y lo otro, ¿por qué Zuckerberg tuvo que pedir perdón de forma pública? Sí, esto es un tema muy, muy serio que yo creo que se ha pasado muy por encima, pero por lo de antes, ¿no? Porque es que la gente no sabe lo que ocurre con los datos o el valor que tienen. Básicamente lo que ocurre es que Meta da acceso a empresas a que utilicen todos los datos que quieran. Y el uso de los datos, fíjate si es importante que te voy... Perdona, todos los datos que Meta previamente ha recopilado sobre ti, le puede dar a terceros, a otras empresas que colaboren con Meta, mis datos. En principio deberían ser anonimizados es decir, no puedo saber, Borja Bandera tiene todo este conjunto de datos, pero una empresa llamada Cambridge Analytica se ve que sí que accedió a un nivel más allá de lo que se le permitía para enviarle los datos, ¿vale? Entonces, y aquí ahora hablamos de Cambridge Analytica, que es donde está el problema. Entonces, Meta, todo eso, lo que te decía, ¿no? La importancia de los datos. Cada interacción que tú haces en el día a día es un punto. Yo con 3 puntos me puedo hacer una historia. Es decir, yo, por ejemplo, puedo encontrar tu ubicación y descubrir que estás en un hospital. Después, mi siguiente punto de información es que llamas a tu madre. Y el tercer punto de información es que navegando estás mirando una web sobre el cáncer. Ya te empiezas a hacer una... Yo solamente con 3 puntos de tu información ya puedo saber qué te está ocurriendo en algo tan privado como es la salud. Entonces, Facebook tiene más de 5.500 puntos de información de una persona. Más de 5.500. Sí, que es como ya con eso, según algunos estudios, con 35 puntos es capaz casi de generar la personalidad. Entonces, tienen 5.000 y pico. Pero es para que veas que con 3 puntos puedo determinar que a lo mejor tienes ¿no? Que en ese caso que tienes una enfermedad de ese tipo. Entonces, eso es la relevancia que tienen los datos y que la gente no se da cuenta. Entonces, ¿qué hizo Cambridge Analytica? Cambridge Analytica era un grupo que comenzó desestabilizando países en África con los datos de Facebook. Entonces, lo que hacía era detectar con todos estos puntos de datos, se hacía perfiles. Entonces, ellos al final se aliaban con empresas de armas, etcétera, desestabilizaban para que hubiera guerras y ellos se forraban. Después hicieron otra prueba que fue el Brexit. Pero desestabilizaban, o sea, ¿en qué sentido? ¿Metían
entre gobiernos problemas o de alguna forma para que hubiera guerra entre... Mira, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, Sí. lo que hicieron fue, empezó a haber una campaña, ¿vale? Porque ahí hay dos etnias conviviendo. Sí. Entonces, ellos lo habían contratado uno de los bandos para ganar las elecciones. Entonces, ¿cómo ganas esas elecciones? Bueno, pues empezaron a promover una serie de... a través de los algoritmos y los móviles, empezaron a promover un movimiento que era no votes en forma de huelga. ¿No? Era como, estoy cansado de los gobiernos, no votes, esto no vale para nada, no votes, no votes, no votes, no votes. Claro, eso solo se lo enseñaban a unos, un movimiento no votes, no votes. Cuando salieron las elecciones, ¿qué pasó? Que muchos de esos no votaron y votaron todos los otros y se quedaron con el poder. Entonces, todo eso fueron unas campañas que solamente iban a esa etnia. Entonces, después de eso se hizo con el poder, ¿no? La capacidad de manipulación que tiene estas cosas. Sí. Y después todo esto también se probó con el Brexit. Es decir, Cambridge Analytica es parte del movimiento Brexit a través de esta manipulación. Y claro, pues a partir de aquí empezaron a verlo, porque siempre lo habían utilizado en países del tercer mundo, ¿no? E incluso, por ejemplo, hubo una guerra en Myanmar que acabó con un genocidio. Entonces, después de eso dijeron, ¿esto podríamos aplicarlo en Occidente? Y ya fue pues a partir de ahí cuando pues empieza a destaparse todo esto. Ese grupo, el CEO, etcétera, va a la cárcel y tiene que ir a un juzgado, Zuckerberg, etcétera, para decir si él era consciente, si sabía lo que se iba a hacer con esos datos o no y todo esto. Wow, y ahí por ahí tuvo que pedir perdón por esa razón. Eso es. Muy fuerte, ¿no? El tema. Quiero decir que es lo que tú dices, ¿no? Que no llegamos a entender ni siquiera a atisbar la importancia que tienen nuestros datos y que se pueden utilizar para cosas totalmente perversas si se dejan, ¿no? Al final a entidades que lo hagan, ¿no? Eso es. Es que los datos son muy poderosos en las manos de según quién. Y dentro de las empresas estas, hay comités de ética, secciones de ética que se ponen, se sientan y revisan y dicen, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto está generando algún daño, no? ¿Nos callamos? ¿Seguimos? ¿Hay algún tipo de supervisión ética y moral? Yo creo que más bien hay personas que sí que tienen como esa parte de ética y moral y que levantan la mano y es como, oye, y si a veces si esto no está alineado, pueden salir de la empresa. ¿Has conocido alguna vez algún disidente de ese tipo? No personalmente, pero sí que conozco algunas historias. Pero, por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestra empresa no trabajamos con casinos, no trabajamos con apuestas deportivas, no trabajamos con ese tipo de empresas. No por nada, ¿eh? No están haciendo nada ilegal. No están haciendo nada, pero nosotros es que sabemos diseñar muy bien productos. Entonces, no queremos utilizar este conocimiento para aportar a el juego, aportar a las apuestas deportivas, porque estamos viendo que eso está generando un daño. Ahora bien, empresas educativas, empresas de reciclaje, empresas... Oye, pues sí, aquí aplicamos todo ese conocimiento. Entonces nosotros, pues si hemos tenido, ¿no? Vamos a replantearnos, ¿queremos trabajar con este tipo de empresa? Y dijimos, no. No todas las empresas hacen eso. Hay algunas que tienen estos comités de ética, pero es más un lavado de cara, de imagen, de tengo esto, porque ahora, por ejemplo, OpenAI, los de ChatGPT, tienen un comité de ética que está liderado por el propio CEO. Entonces, claro. Es como que un poco sesgado, tiene, ¿no? Ese comité sí. de ética. Y lo que sí que he visto que ha ocurrido es gente que ante los oídos sordos, cuando se pone en tela de juicio, oye, que esto está ocurriendo, y como no le hacen caso, al final lo que han decidido es montarse a un grupo externo. Por ejemplo, hay uno que se llama Center for Human Technology o Center for the Future of Human Technology, que es un grupo que te ha construido como una especie de sistema operativo con todos los guidelines en el que tú puedes, con todas las directrices, perdón, en la que tú evalúas si tus productos pueden llegar a tener un futuro escenario de riesgo, ya sea porque puede llevar a actos delictivos, porque puede llevar a falsedades. Entonces, hay cositas, pero muy poco, súper marginal, casi nadie lo conoce. Yo creo que a día de hoy no muy hay... poco, o al menos claramente insuficiente. Sí, claramente insuficiente. También estarás bastante puesto en inteligencia artificial, tema de moda desde hace ya mucho tiempo, y también es un tema que quieren legislar, poner límites. Aquí, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Es realmente importante
legislar y poner límite a la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar? Es la pregunta del millón. Claro. A ver, la inteligencia artificial puede ser un problema porque quienes la configuran son humanos y el objetivo que definen lo define el humano. No es la inteligencia artificial quien decide el objetivo. Entonces, la inteligencia artificial es una máquina capaz de optimizar eso, que si tú no controlas, tú no sabes a dónde lo puede llevar. Hay un ejemplo muy claro, ¿no?, que dice, por ejemplo, el ser humano quiere construir carreteras para poderse comunicar mejor. Y mi objetivo es comunicarme mejor, tener mayor rapidez en los envíos, etc. En el medio yo estoy destruyendo un hábitat completa de animales. Matado hormigas, los zorros que había por allí pues se tienen que ir a otro sitio, tal, o árboles donde también hay vida. Entonces, un poco lo que las voces más críticas lo que dicen es, si tú entrenas una inteligencia artificial para, por ejemplo, mejorar el planeta, a lo mejor puede llegar a la conclusión de que el ser humano son esas hormigas que están en medio. Entonces, claro, si tú no regulas muy bien esto, porque es que la inteligencia artificial funciona como un cerebro humano, ¿no? Se intenta simular el funcionamiento. Entonces es una caja negra porque nosotros tampoco sabemos cómo funciona. Solo sabemos el resultado que obtiene, pero lo que hay en medio del proceso no lo sabemos. Entonces, sobre regulación, yo creo que sí, pero también creo que estas regulaciones tendrían que ir en manos de las personas que más saben y no de políticos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo no me atrevería a decidir porque no soy un experto en inteligencia artificial. Entonces, no sé exactamente qué tipo de regulación hay. Y para mí lo que sí que no tiene sentido son que personas que ni siquiera tienen una formación en redes neuronales, en inteligencia artificial, sean las personas encargadas de tomar estas decisiones. Claro. ¿Y qué tendencias ves en el futuro en el ámbito de la creación de productos digitales? ¿Qué es lo que más os está funcionando y creéis que se va a potenciar más en el futuro? La simpleza, es decir, al final que los productos sean sencillos es siempre algo que funciona muy bien. De no tener como productos muy, muy complejos, ¿no? Yo creo que estamos yendo un poco a que productos que hacían de todo, ahora hay como muchos productos distintos que hacen una cosa pero que la hacen muy bien, ¿no? O sea, como se ha fragmentado mucho la oferta y yo creo que vamos a ir en esta línea, ¿no? De pues YouTube es algo súper grande, pero seguramente habrá muchas cosas que sea como, por ejemplo, como pasó con Twitch o como ha pasado con otras, que me voy especializando. Pues a lo mejor solamente... ¿Solo streaming o...? Sí, o solo streaming, o solo vídeos de un cierto tipo, o solo de deporte, o no lo sé. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? El cómo se va a ir fragmentando, porque al final, lo que hablábamos antes de los segmentos, ¿no? Tú tienes un segmento muy grande de personas que es quien percibe el máximo valor y que sabe autocontrolarse, pero luego tienes muchas otras personas, o algunas que se hacen daño a sí mismas, otras que no lo entienden. Entonces yo creo que la oferta va a que cada vez haya más productos, mayor variedad y que cada uno pues irá escogiendo productos más pequeñitos. Y ya para terminar, ¿podemos protegernos los usuarios de esas estrategias que fomentan la adicción? Podemos y debemos. Es decir, antes hemos hablado de si la responsabilidad cae en el individuo y no cae la responsabilidad en el individuo, pero sí podemos defendernos. Yo que sé cómo funciona todo esto, yo a veces me tengo que desinstalar Instagram cada X meses porque es como que voy acumulando esa pequeña adicción, poquito a poquito me va subiendo el tiempo de uso, aunque yo lo comprenda totalmente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿O cómo podemos prevenirlo? Con educación. Pues desde cómo configurar límites de tiempo, límites de uso. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que mi chica y yo lo que hacíamos era, oye, yo tengo tu contraseña de uso porque decíamos, máximo 1 hora al día. Ok, cuando lo superara le salía un código. Su código solo lo sabía yo y mi código solo lo sabía ella. Entonces, si querías seguir usándolo, tenías que ir, oye, me pones el código. Como los niños chicos cuando le piden al padre el móvil. Sí, pero es que creemos, ¿no? Cuando nosotros creemos que vamos a ser, nos sobrevaloramos mucho y creemos que vamos a poder tener el máximo control sobre nosotros mismos y no es así. Entonces lo que tenemos que hacer, igual que por ejemplo cuando una persona tiene que estar a dieta, ¿no? Que es lo primero que se dice, oye, pues no compres los productos que sabes, los ultraprocesados, el azúcar, etcétera, no lo compres, no lo tengas en casa. Claro. Pues a que es igual, ponte barreras de uso. Eso sería lo primero que todo el mundo tendría que hacer. Y tomarlo en un momento en el que estés
concienciado, ¿no? No cuando llevas ahí 3 horas usándolo, me voy a instalar algo. No, no, no. En ese momento dices, a ver, si yo de verdad quiero disminuir mi tiempo de uso, ¿qué necesito? Pues a lo mejor necesitas la app esta de OneSec para que te salga antes, o necesitas poner tu límite de tiempo, pero tienes que tener un plan. Igual que es muy parecido a una persona que quiere ponerse en forma, ¿no? Sí. Es que necesitas un plan. Necesitas una serie de cosas, un plan y ejecutarlo. Sí, sí, porque si no tienes ese plan, estás a vaivén otra vez de los algoritmos, ¿no? Y si tú no sabes que vas a utilizar TikTok 20 minutos, pues te vas a tirar 2 horas. Y si no sabes que quieres ver 3 vídeos sobre salud en YouTube, vas a acabar viendo 15 vídeos sobre, yo qué sé, sobre política. Sí, o incluso los vas a ver sobre salud, pero ya no te están aportando mucho más que los 3 primeros y a lo mejor lo que tienes que hacer en lugar de ver los 12 siguientes es empezar a aplicar lo que te han dicho en esos 3. Claro, sí. ¿No? Y también terminar de ver la pieza de contenido, porque muchas veces lo que hacemos es saltar, ¿no? Hacer un switching continuo de saltar de un vídeo a otro, de ver a lo mejor 30 segundos de cada uno, de irnos a la parte, que eso también lo pusieron hace pocos años, ¿no? De la parte más repetida, ¿no? El most view segmento, el segmento Sí. más visto. Muchas veces la gente ya intuitivamente se va a ver cuál es el segmento más visto y lo pone, ¿no? Porque dice, aquí estará lo más interesante del vídeo. Sí, sí, y además, por ejemplo, en YouTube yo creo que como el principal riesgo que tiene, ¿no? Es gente que está todo el día viendo vídeos, vídeos buenos, vídeos que le ayudan, pero no aplican nada. Claro. Y sienten la falsa sensación de estoy progresando en mi vida gracias a que me acabo de ver 200 horas de cómo perder peso. Sí. Y es como, ya, pero deja la bolsa de patatas. Sí, están en esa fase precontemplativa que dice, bueno, por lo menos estoy aprendiendo, pero al final la acción está fuera de las pantallas, siempre. La acción está fuera de esto y está en el mundo real. Sí. Así que para mí, como lo que deberíamos hacer como usuarios es pues trazar un plan. De decir, ok, ¿cuánto tiempo quiero de uso? ¿Por qué quiero tener ese tiempo de uso? ¿Qué objetivo tengo yo en Instagram? Pues a lo mejor es hablar con mis amigos o es ver reels todo el día, es reírme. Oye, que está bien, que te puedes entretener. Pero ¿de verdad estás orgulloso de entretenerte durante 8 horas? A mí hay una frase que me gustó mucho, ¿no? Que decía, nadie, cuando sea mayor y le pregunten, oye, ¿de qué te arrepientes más? Nadie va a decir, de no haber visto más vídeos en Instagram. Es verdad. Es así. Es verdad. Sin embargo, pues bueno, nos dejamos llevar. Sí, pues bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para poner barreras, para poner límites, para utilizar, porque al final esto no va a desaparecer, ni tiene que desaparecer. Tenemos que saber utilizarlo mejor y hacer un uso, pues, no solo más responsable, sino más provechoso, ¿no? Y menos dañino, sobre todo. Y proteger a ese grupo que puede estar más susceptible por diferentes circunstancias, que siempre los hay, ¿no? Sí, e incluso, por ejemplo, la parte de los padres, ¿no? Que yo también algo que veo mucho es que si los padres no saben configurar un control parental, pues evidentemente alguien con 14 años no se lo va a poner él. Pero nuevamente hay una parte de educación de le estás dando un dispositivo que hace de todo, que puede conectarse a cualquier sitio, a lo mejor no se dan cuenta de eso, que con menos se lanza un cohete a la luna, y no son capaces de configurar nada. No, aquí tienes. No. Configúralo tú en base a cuánto quieres que use ese móvil. Claro, importantísimo. Pues Juanma, ha sido un placer escucharte, hablar de temas que al final, bueno, a mí me tocan súper de cerca, pero a la mayoría de espectadores también, porque al menos todos somos consumidores, ¿no? De una u otra aplicación. Es raro el que hoy día no consuma ningún tipo de aplicación de las que hemos comentado hoy. Y nada más, espero que se use esta información que has dado hoy para hacer el bien, ¿no? Hemos visto esos dos caminos, ¿no? El mal y el bien, pues esperemos que se siga el camino del bien. Te damos las gracias, mejor que ayer, y ha sido un placer tenerte por aquí. El placer ha sido mío y me lo he pasado muy bien, y yo también espero que esto ayude a que más gente mejore en sus vidas, porque el objetivo es ese, ¿no? Mejor que ayer. Exactamente. Bueno, chicos, pues un episodio más. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscripción. Estaremos aquí todos los miércoles, todas las semanas, y nada más, a seguir empoderando.